Cómo embrujar una casa. Hace años mi vida cayó en picada en todo sentido. Me divorcié después de 7 largos años de estar en un matrimonio que no produjo ni un solo hijo. Mi empresa de construcción de mesas de billar quebró y tuve problemas con mis socios. Al final, tuve que vender mi residencia y un departamento para poder liquidar mis deudas. Me quedé sin nada, solo con una casa que heredé de mi padre, casa que mucho tiempo dejé en el abandono. Esto a causa de que me causaba cierto sentimiento de nostalgia, ya que fue el último esfuerzo al que se dedicó mi padre en vida. Una casa en la que no llegó a vivir jamás, pues como terminó su relación con la mujer que se iba a casar, y de puro despecho, puso la casa a mi nombre, siendo yo su único hijo. Mi padre murió un par de años después. Destrozado y fracasado en todo sentido, me refugié en esta casa de mi padre, que como he dicho, nunca antes fue habitada, y se encontraba a las faldas de un bosque no tan conocido en mi ciudad. No tenía muchos muebles, ni siquiera una televisión, solo una laptop, un sofá cama y un frigobar lleno de cervezas. Me encontraba en el peor estado, sumido totalmente en depresión. La casa de mi padre estaba algo inacabada, pero todo era completamente nuevo, desde los cimientos hasta el tejado. Era una casa austera, con 4 habitaciones. 3 se encontraban en la parte superior, de las cuales una era la habitación principal, misma que contaba con su propio baño y balcón. Otra habitación, mi padre quiso darle una función de sala de estar, así que colocó un vitral en el ventanal. La otra habitación era bastante pequeña y no poseía ninguna característica digna de ser mencionada. Quiero hacer mucho hincapié en que la casa y el terreno era totalmente nuevo. Esto con el único motivo de dejar en claro que los acontecimientos que estoy por relatar no fueron ocasionados por espíritus de algún fallecido o de un evento traumático y catastrófico que haya ocasionado la impresión de un remanente en la tela del espacio-tiempo. Nada de lo anterior ocurrió en la casa. Ni siquiera mi padre vivió allí, como he dicho anterior. Elegí quedarme en la habitación de la planta alta. Esto porque la habitación principal, debido a su tamaño, me ocasionaba una enorme sensación de vacío, además de que por el ventanal se filtraban muchos sonidos. Aunque no tenía muchos vecinos, sí pasaban frente a la casa varios corredores y ciclistas que acudían al bosque a ejercitarse desde muy temprano. La primera noche me invadieron las pesadillas. Me encontraba tirado, envuelto en un círculo infernal de sufrimiento, en el cual veía pasar ante mí momentos hermosos que no serían de ninguna manera posible nuevamente. Esta pesadilla me había acompañado durante todos los días, pero en esta ocasión algo más tétrico invadió mis sueños. En mis sueños, escuchaba como si unas largas uñas arañaran el vitral de la sala de estar. De pronto, veía una sombra detrás. Luego los rasguños se detuvieron y fueron suplantados por un sonido que parecía como si estuviera desgarrando una tela. Esto unido a los lamentos de distintas voces, de las cuales alcancé a escuchar: "Déjanos entrar, déjanos entrar". Desperté escuchando estas palabras, totalmente cubierto de sudor, asustado y aturdido, tan aturdido como si acabara de salir de un concierto de rock pesado. Esa tarde, para olvidarme del asunto, decidí ponerme a buscar trabajo en internet. Tengo una carrera en informática, solo que tenía los últimos años sin ejercerla. Más me valdría encontrar trabajo pronto, pues el dinero ahorrado pronto se me agotaría. Pasaron 15 días y conseguí trabajo como programador remoto, cosa que me pareció fantástica, pues me avergonzaba de mi estado físico actual. Estaba demasiado escuálido y desaliñado. Una tarde me puse a jugar un videojuego, sentado en un sofá que encontré en el baño de la segunda planta, mismo que coloqué en la sala de estar frente al vitral. Justo le daba un trago a una lata de cerveza cuando escuché nuevamente ese maldito sonido, como si una tela se estuviera desgarrando. El sonido no provenía de algún lugar en específico. Era como si envolviera todo el aire. Ese sonido era asfixiante y calaba en los oídos. No encontré explicación alguna inmediata a este extraño fenómeno, a excepción de que fuera provocado por mi propia mente. Tardó un tiempo en pasárseme el aturdimiento, así que me dejé de beber y me recosté sobre el sillón. Llevaba ya varias noches en vela. Padecía una reciente crisis de insomnio, a la cual no hice mucho caso.
Solamente cada vez que llevaba más de 2 días sin poder dormir, tomaba un sedante con un vaso de vodka mezclado con jugo de naranja. Pero allí tirado sobre el sillón, una pesadilla me invadió y me quedé dormido sin darme cuenta. En mi sueño, estaba sentado en la estancia junto a la escalera. Luego sentía que alguien me colocaba la mano en el hombro y escuchaba nuevamente: déjanos entrar, déjanos entrar. Y aunque no giraba la cabeza, los veía. Eran miles de seres amorfos con el rostro pálido y sin forma. Necesitamos un sacrificio. Sacrificio, continuaba la voz. Luego me giraba y veía la sombra de un hombre balanceándose en la escalera. Parecía estar colgado de la viga principal, aquella que detenía el tragaluz. Danos un rostro. Sacrificio. Sacrifícate, gritaban las voces. Cuando logré despertar, escuché esa voz como un susurro en el oído. Luego sentí un aire helado que me recorrió todo el cuerpo y nuevamente escuché ese desgarrar de tela en el aire. Fue algo insoportable. Creí que me estaba volviendo loco debido al insomnio. Comencé a perder el control sobre mí mismo y una madrugada al entrar al baño sentí pánico porque perdí el control. Atenté contra mi vida. Tomé medicamento no prescrito con vodka y previo a perder el conocimiento, escuché vítores de celebración, aplausos y otro sonido que no logro describir. Gracias a que padezco la presión baja y mi frecuencia cardíaca está acostumbrada a ritmos bajos, no morí, pero tardé un par de días en lograr recomponerme. Decidí acudir a consulta psiquiátrica, donde me llenaron de pastillas. Me costó mucho trabajo concentrarme en el trabajo. Los antidepresivos me causaban somnolencia. Quise remediarlo con 1 litro de café, pues en ese entonces estaba trabajando en un proyecto por el cual se me había pagado por adelantado, así que me sentía presionado. 1 litro de café no fue suficiente para mantenerme despierto, pues sin saber cómo ni a qué hora me había quedado dormido sobre el teclado de la computadora. Soñaba que me encontraba acostado en la sala, pero el barandal de cristal se comenzaba a gritar, causando un chillido. Me arrastré hacia atrás y en mis oídos escuché un susurro que rezaba nuevamente: déjanos entrar, déjanos entrar. Intenté ponerme en pie, pero el cristal en el centro se terminó de romper y en mis oídos los susurros se convirtieron en gritos: ábrenos la puerta, déjanos pasar. Estas palabras me dañaban los oídos, tanto así que desperté con la cara en las teclas de la computadora, con el susurro en la mente. Era tan vívido que casi pudiera jurar que lo escuché también estando despierto. Me tallé los ojos y luego miré la pantalla de mi computadora, la cual se había bloqueado debido a la inactividad. Maldije en voz alta, pues esto detenía el programa que estaba usando. Presioné cualquier tecla, pero la computadora no respondió. Volví a intentarlo una vez más. Y la pantalla se puso totalmente blanca, luego negra, y después aparecieron 3 rostros difíciles de describir. Eran horrendos, carecían de ojos y de expresiones. Inmediatamente presioné el botón de apagado, pero la computadora no respondía, así que bajé de golpe la pantalla. Luego le quité la batería. Pasó un rato antes de lograr tranquilizarme. Decidí pasar la noche en la sala, mirando la televisión. En cuanto amaneciera, me iría a correr. Y más tarde, llamaría al doctor para platicarle los episodios ocurridos. Cuando desperté, salí a correr un rato, pues sentía que eso me ayudaría a mejorar mi estado, tanto de locura temporal como de mi cuerpo. En esa ocasión, llegando después, trabajé hasta las 3 de la madrugada, pues a esa hora me empezaba a vencer el sueño y no quería volver a terminar encima del teclado. Me quedé dormido de inmediato sin presentar pesadillas de nuevo, pero cuando llevaba apenas un par de horas roncando, me despertó un sonido encima de mi cara, un aplauso. Me levanté abruptamente, lo que me hizo tropezar y caer de rodillas frente a mi cama. Apenas comencé a sobarme cuando el sonido de alguien corriendo por el pasillo me obligó a ponerme en pie. Salí de la habitación y frente a mi vista, las puertas de las habitaciones vacías se abrían y cerraban por sí solas. Sentí miedo.
Tanto miedo que regresé sobre mis pasos hasta mi habitación. La cerré con seguro. Me tumbé en el piso dando la espalda a la puerta. Estaba evitando mirar hacia la computadora, pero por unos segundos fijé mi vista en ella. Todo seguía normal, el programa funcionando. Esto me tranquilizó un poco. No deseaba volver a mirar esos rostros horribles de nuevo. Pensaba en esto cuando escuché un ruido en mi ventana. Me acerqué a ella. Estaba cerrada, pero bailaba el cristal en el marco violentamente, como si algo la estuviese empujando. Pero unos segundos se me figuró ver de nuevo los 3 rostros en el vidrio. Casi estoy seguro de que los vi. Pero fue cosa de unos segundos porque el cristal se cayó hecho pedazos. No tenía lógica. La ventana estaba cerrada y el cristal bien empotrado. Dejé la computadora encendida y corrí de nuevo a la sala sin mirar en las otras habitaciones. No logré volver a dormir esa noche. En cuanto tuve oportunidad, llamé al psiquiatra, quien me dio espacio para atenderme de inmediato. El doctor consideró que todo cuanto me había ocurrido era obra de mi mente, que no aceptaba el fármaco, que era muy raro en mi caso, pues ese tipo de antidepresivos no detonaban en alucinaciones ni nada parecido. Durante mi cita con el médico, me di cuenta de algo, porque él me preguntó si cuando me ocurrieron los sucesos me salía de la casa, pero yo le contesté que me quedaba en la sala. Hasta ese entonces me di cuenta de que en ese lugar de la casa no ocurría nada extraño. El médico me cambió el medicamento y añadió un medicamento para la ansiedad para inducirme el sueño. Este tipo de medicamento me daba un poco de miedo, pero necesitaba descartar que todo lo que me estaba pasando era producto de mi mente y mi actual estado de ánimo. Pronto me daría cuenta de que no era así. Esa tarde decidí ir a correr un rato al bosque. Luego regresé a mi casa directamente a bañarme. El baño cuenta con un cancel de cristal templado, en el cual se supone no se debe reflejar nada. Pero justo cuando me terminé de bañar y estuve frente a la puerta de cristal por unos segundos, vi los 3 rostros horrendos, los mismos que vi anteriormente en la pantalla de la computadora. Me llevé las manos a la cabeza e intenté decirme que nada de ello era real, pero parecía que entre más lo negara, el evento más se esforzaba en ser percibido, pues cuando me encontraba rozando en voz alta el vidrio, comenzó a estrellarse con fuerza, agrietándose, y esa maldita palabra volvió a sonar en eco en el baño. Déjanos entrar. Corrí fuera del baño, tomé mi laptop y me refugié en la sala. Tal cual les dije, la sala parecía estar libre de actividad paranormal. Aparte, siempre que llegaba allí, los fenómenos se detenían, o eso parecía. Abrí la computadora y al hacerlo, voló una hoja de papel y se detuvo en la escalera. La tomé y encontré unos números que a primera vista no les encontré el sentido, pero después de un par de veces se me ocurrió teclearlos en el buscador de la computadora. Estos números yo en ningún punto los había escrito, no era ni siquiera mi letra, ni siquiera el color de pluma que suelo usar. Después de teclear estos números en la computadora, el URL me dio acceso a una página apócrifa que se llamaba Cómo embrujar una casa. No daré muchos detalles de este sitio, pues ya se imaginarán la de cosas que encontré. Mayormente eran manuales para ver fantasmas, invocar demonios, cosas así. Pero me llamó mucho la atención un artículo que hablaba sobre los pasos a tomar para liberar entes que se encontraban entre nuestra dimensión y otra. Pero para hacerlo era necesario cometer, ya saben, acabar con la vida propia. Cerré el sitio. Este tipo de lugares no me despiertan nada de confianza. Parecerá absurdo, pero antes pensé en la finalidad de los números, que de donde provenían esa hoja de papel era una hoja arrancada de un cuaderno que tampoco reconocí como mío, ya que este era profesional y todos los que yo suelo usar son de estilo italiano. Pensando en esto, recibí una llamada. Era una tía abuela que deseaba saber cómo estaba. No quise darle detalles, por lo que le mentí, que ya casi podía adivinar qué me diría. Me diría que me devolviera, que me fuera a vivir a su casa un rato. Y así que decidí decirle que todo estaba mejor.
que yo estaba mejor. Después del incidente de la dirección web escrita en el papel, fueron muchas las teorías que se formularon en mi cabeza. Decidí, en lugar de pensar en ello, mejor actuar, por lo que compré un circuito cerrado de video. Lo instalé yo mismo. Si alguien estaba entrando en la casa, las cámaras lo registrarían, al igual que la actividad paranormal. Instalé una cámara en mi habitación, otra en el pasillo y una individualmente en cada espejo y cristal de la casa, incluyendo la puerta del baño. La intención era cubrir cada zona donde presencié actividad paranormal. Cuando me fui a la sala para observar desde mi computadora las cámaras, comprobé que me equivocaba cuando pensaba que todo se detenía en la sala, pues aunque no estaba yo presente en la habitación o el pasillo, la actividad continuaba. Las puertas se abrían solas, y en los espejos, como en el cristal del baño y la ventana de mi habitación, las tres siluetas de los rostros horribles seguían apareciendo, y la visión del cristal rompiéndose, acción que solo era una visión, pues jamás se rompió un espejo o cristal en verdad. Al menos no hasta entonces. Subí el volumen al sonido del video, y allí lo tenía nuevamente. El mismo murmullo. Agaché la cabeza por un momento. Me sentía fastidiado. Culpé a mi ex esposa de haberme embrujado, aunque muy en el fondo sabía que ella no tenía nada que ver. Si algo me seguía molestando, era su indiferencia para conmigo, pues todo ese tiempo desde que nos divorciamos, jamás me hizo una llamada, y mis mensajes se quedaban en visto. No importaba ya. Aún así, la culpaba de mi desdicha. Cuando levanté la mirada, la computadora se quedó congelada. Presioné todas las teclas, pero la computadora no respondía. Después de unos minutos, apareció una imagen que juro no se proyectaba dentro de la pantalla. Esta estaba como sobrepuesta. Eran los rostros. Cerré la laptop. La puse bajo mi brazo y corrí hasta mi camioneta. Me sentía muy asustado. Sentía que el corazón se me iba a salir del cuerpo. Cuando logré tranquilizarme un poco, tomé valor y abrí la laptop. Sin problemas funcionó, como debería ser. Chequé las cámaras y todo estaba normal. Incluso, como les dije, los espejos y vidrios estaban intactos. Regresé la grabación hasta donde la actividad comenzaba. Guardé el video y lo envié a mi celular y al de mi psiquiatra. Mi ego se moría de ganas de hacerle saber que su diagnóstico estaba errado. No tardé en recibir respuesta del doctor, quien me invitaba a pasar a verlo en su consultorio por la mañana. La mañana que fui al consultorio, el médico me informó que aunque fuera contra sus principios, me recomendaría un especialista en parapsicología, alguien que había sido su profesor durante su época de estudiante de medicina. Se disculpó. Me dijo que no era el primer caso que se encontraba frente a un fenómeno como tal, pero como la mayoría de casos eran alucinaciones provocadas por trastornos mentales como la esquizofrenia, pero ante la evidencia no existía otro remedio. Me pasó el número de su profesor, le agradecí y me fui. Me estacioné afuera de la casa, no deseaba entrar, así que llamé por teléfono al parapsicólogo, quien me pidió que le mandara mi dirección, y en menos de 2 horas estaría allí conmigo. Llegó antes de lo esperado. Me pidió que entráramos en la casa. Yo me negué. Le abrí la puerta y le dije que era libre de revisar cuanto quisiera, pero que yo no deseaba entrar más a ese lugar. El señor, que ya se veía algo entrado en años, me miró a los ojos y accedió. Entró a la casa y después de 20 minutos salió. Esta vez sí me pidió ir conmigo, pues me explicó que el problema yo lo detonaba, así que contra todos mis deseos entré con él. Apenas entramos, el parapsicólogo se paró debajo de la escalera, me miró y me dijo: usted tiene un grave problema aquí. No se tratan de fantasmas, aunque si usted quiere llamarlos así, también es aceptable. Yo me le quedé viendo y le dije que fuera directo, que no deseaba pasar más tiempo allí dentro. Me dio una palmada en la espalda y me dijo que eso es lo que quería averiguar, por lo que me indicó que lo llevara al epicentro del problema, a la zona en la que la actividad paranormal era más fuerte. Contra mis deseos, caminé con él hasta la habitación. Apenas entramos,
y todo comenzó nuevamente, pero de una manera más violenta, pues en esta ocasión todos los cristales de la casa sonaban como si fueran a estallar en mil pedazos, de un momento a otro. Yo me puse muy nervioso. El parapsicólogo lo notó y me puso su mano en mi hombro. Me pidió que esperara un poco, que necesitaba ver qué era aquello que deseaba entrar. Después de unos minutos, que me parecieron horas en los que sentía volverme loco, el parapsicólogo, quien se mostraba muy tranquilo, pero yo ya no logré mantenerme más allí en mi habitación, porque les juro que por unos segundos vi esos seres fuera del cristal, arrastrándose hacia mí. De hecho, eso fue lo que me hizo correr hasta la calle. Minutos más tarde vi salir al señor muy tranquilo. Me miró y me dijo: me temo que el problema no es solo la casa. Su actual estado de ánimo atrajo a estas criaturas. Se han estado alimentando de usted, y usted lo ha permitido conscientemente e inconscientemente. El problema, como le digo, en parte también es por parte de la casa. Desgraciadamente, hay zonas en el mundo más sensibles. Son como pequeñas rupturas. Estos seres lo vieron sufrir y comieron de usted, pero ahora quieren algo más. Desean el sacrificio de su propia vida. Las palabras del parapsicólogo me pusieron peor, porque les confieso que algunas veces, a solas, sí contemplé el acabar con mi vida, como dije hace rato. También me tranquilizó un poco cuando se ofreció a darme un tipo de terapia alternativa, no aceptado por la psicología, pero que me ayudaría a alejar a esos seres aterradores. Acudí durante 3 días seguidos a sesiones con el parapsicólogo. Su consultorio se encontraba en el centro. Estaba en un viejo departamento de esos que tienen el piso de mosaico viejo de color blanco y negro. En la sala de sesiones había un par de espejos encontrados, uno frente al otro. No recuerdo mucho acerca de las sesiones, pues era necesario que me hipnotizara. Todo iba bien hasta la cuarta sesión, cuando él murió. Tengo muy confuso lo que ocurrió ese día, pues estando yo en un estado inconsciente, solo percibí voces, murmullos, susurros. Para cuando desperté, recuerdo haber visto cómo esas tres figuras se llevaban al parapsicólogo hasta el espejo derecho, y allí dentro se alimentaron de su cuerpo. Mas, cuando logré volver en sí, el señor estaba muerto sentado en su sillón, como eran todas las sesiones. Tuve que declarar ante la policía. Todo salió bien. Me dijeron que el señor falleció debido a un paro cardíaco. Yo jamás creí en esto, pues es lo que vi. Vendí la casa, me compré un departamento en el que jamás he presenciado algún fenómeno extraño. Pero también he de confesarles que mi estado de ánimo ha mejorado muchísimo, más que nada ante el miedo de lo vivido. ¿Se imaginan dejar entrar a ese tipo de seres? A veces en las noches pienso que esa es la manera de cómo embrujar una casa, tal cual leí en la página web, la cual jamás volví a encontrar. Aún tengo miedo en las noches. Aunque intento olvidar ese evento, esa parte de mi vida, aún quedan pesadillas que aparecen de vez en cuando, pero que al final siempre traen alivio. Fin. Relato de Mauricio Farfán.